de Reyes, Cristo Salvador, para siempre vencedor. Cristo Salvador, para siempre vencedor. Rey de Reyes, Cristo Salvador, porque es para siempre vencedor, porque grandes son las maravillas de nuestro Dios. Y en esta hora vamos a decirle de esta manera en el número 20 del corario seleccionado: te alabaré, oh Señor, porque grandes son tus maravillas. Cantamos esta hermosa alabanza y decimos todos juntos, hermanos: grandes son las maravillas de nuestro Dios. Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer tus obras. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas, porque grandes son las maravillas de nuestro Dios. Hasta aquí, hermanos, la presencia de Dios nos ha guardado y nos ha ayudado a salir de toda adversidad. Bendito sea nuestro Dios por esa presencia y esa ayuda que ha dado a todas las familias, a todos los matrimonios. Invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Te alabaré, oh Señor, invocaré tu santo nombre, siempre daré a conocer en los pueblos tus obras. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Grandes son tus maravillas. Gloria sea al Señor por tantas maravillas y bondades que ha hecho en nuestra vida. Bien, hermanos, continuando con el programa, dejamos el tiempo a nuestro hermano ministro Antonio Scott, quien continúa con este programa. Pasa a cada uno de ustedes. Pues, hermano Juan Francisco, hermana Petrona, muchas gracias por dirigirnos en estas alabanzas. Y ahora, continuando con el programa, quiero cederles el tiempo a nuestro hermano Josué López y a nuestra hermana Natalie, para que sean ellos, hermanos, los que en algún momento ocupen este tiempo para una actividad especial. El tiempo es suyo, hermano Josué. Paz, amados hermanos. Es un gusto poder estar con ustedes. Damos gracias a Dios por esta oportunidad de compartir con ustedes. Les quiero presentar a mi amada esposa, a mi linda esposa Julia Natalie, ya que no quiero pasar esta oportunidad para presentársela a mis amados hermanos, y creo que va a ser de mucha bendición esta reunión. Paz, amados hermanos. Yo les presento a mi esposo. Él es Josué Eliseo, mi amado esposo, y para nosotros es un gusto
que nos hayan dado este tiempo de participación. En esta oportunidad, hermanos, vamos a compartir una anécdota que también nos ayuda a mantener una relación saludable en nuestro matrimonio. Sí, así que eso es lo que vamos a compartir, hermanos. Espero que ustedes también puedan participar en algunas preguntas que se van a hacer. Bien, hermanos, recordemos que no todo es miel sobre hojuelas. En algún momento de nuestro matrimonio, pues, hemos tenido disgustos, hemos tenido diferencias. Y hoy les quiero compartir una anécdota de nuestro matrimonio, de un enojo que tuvimos nosotros. Raro, ¿verdad? Pero se da. Resulta que hace tiempo, pensando nosotros, ¿qué anécdota decimos? ¿Qué anécdota decimos? Y nos recordamos de esta. Mi esposo se enojó mucho conmigo. Fue un enojo monumental. Él no se enoja mucho, pero en esa ocasión sí. Resulta que ese día él salió temprano y tendría que venir aquí a la casa a traer algunas cosas. Y habíamos hablado con él por teléfono y a mí se me había olvidado decirle a él que yo estaba en la casa de mi suegra. Y él vino aquí a la casa y la encontró cerrada. ¿Se imaginan ese gran enojo de no encontrar a su querida esposa y a sus hijos en la casa? Cuando me llama, ¿dónde estás? Y yo, mi amor, disculpa, se me olvidó decirte que andaba aquí con tu mamá. Y yo, estoy aquí en la casa, mira, tenía que venir a traer unas cosas, tengo una reunión. Y yo, mi amor, perdona. En todo eso, hermano, díganme, ¿quién no ha tenido enojos en su hogar? ¿Quién no ha tenido alguna diferencia con su esposa o a su esposo? Pero recordemos lo que dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis, que el sol no se ponga sobre vuestro enojo. Entonces, lo importante es la forma en que actuamos ante la situación o ante el enojo, la diferencia. En esa ocasión, con mi esposo, pues platicamos y yo asumí mi error, porque la verdad es que fue mi error el no avisarle a mi esposo. Hay cosas tan pequeñas, se vuelven un enojo muy grande. Y si no lo sabemos resolver, eso tan pequeño perjudica en el matrimonio. Y yo les pregunto, si el esposo es fuego, uno tiene que ser agua. Y si uno es el fuego, pues el esposo tiene que ser el agua. El asunto es apaciguar y calmar las aguas para no irnos, porque la misma palabra de Dios lo dice, no durmamos con un enojo, porque no sabemos qué pueda suceder el día de mañana. Y yo les pregunto a ustedes, hermanos, ¿cuándo fue la última vez que se enojaron con sus esposos? Piensen, ¿cuándo? ¿Hace un momento? ¿Hace unos días? Bueno, se lo dejamos ahí de tarea. Sin duda alguna, hermanos, son varias las veces que podemos enojarnos, ¿verdad? Y ustedes ahí pensarán, ¿cuántas veces me he enojado con mi pareja? Probablemente hayan sido varias o probablemente pues hayan sido pocas, ¿verdad? Va a depender mucho de cómo actuamos nosotros ante estos enojos. Yo les quiero compartir una anécdota que se titula pues la cajita vieja de zapatos, ¿sí? Tal vez ustedes ya la han escuchado, pero resulta que en esa anécdota, un matrimonio que ya llevaba aproximadamente 40 años de estar pues viviendo, ya eran personas ya ancianas, pues la esposa le pidió al esposo que nunca fuera a abrir una cajita que ella había guardado de zapatos, una cajita vieja que había guardado, ¿verdad? En donde ella tenía algo importante allí. Y la esposa le pidió al esposo que tampoco le fuera a preguntar qué contenía, porque era algo muy propio de ella. Y el esposo, muy respetuoso, pues mantuvo eso. Pasaron los años, al final, pues ya por la edad, enferma la esposa y el esposo, queriendo arreglar todo, se topa con esa cajita que durante muchos años la había guardado a la esposa. Y se la lleva a la esposa allá donde estaba, pues en el hospital, y le pregunta, ¿verdad?, ¿qué contiene? Porque no quería abrirla sin el consentimiento de su esposa. ¿Y qué creen que contenía esa cajita, hermanos? Pues la esposa le dijo, lo puedes abrir, ¿verdad? Lo puedes abrir. ¿Y qué creen ustedes que contenía? Y ahí al momento de abrirlo, pues resulta que habían 2 muñequitas de lana. Y había una cantidad de 100,000 quetzales, hermanos. ¿Qué harían ustedes con eso, hermanos? Sería algo bueno tener eso, ¿verdad? Y que la hayan guardado. Pero tenía eso, tenía dos muñequitas
y 100,000 quetzales. Y el esposo pues cuestiona, ¿y esto qué es? ¿O por qué lo tienes? Y le dice la esposa, es lo que he guardado durante estos años, ¿sí? Y le explica a la esposa, ¿verdad? Le explica a la esposa, mi abuela me aconsejó que cuando me iba a casar contigo, me aconsejó mi abuela que no estuviéramos discutiendo, ¿sí? Que no estuviéramos discutiendo en el matrimonio, porque sin duda había momentos de discusión. Pero mi abuela me aconsejó que no estuviéramos discutiendo. Y si en algún momento lo hacíamos, que mejor me quedara callada, ¿sí? Mejor no estuviera discutiendo más, sino que al contrario, me fuera a tejer muñecas de lana. Y eso es lo que hice durante este tiempo, le dijo la esposa. Y entonces el esposo, pues al ver que solo habían 2 muñecas, se quedó sorprendido, ¿verdad? Se quedó sorprendido porque él se puso contento de que solo 2 muñecas habían en esa caja. Y a la vez se animó porque entendió que pues no le dio mucho motivo de enojo a la esposa. Y eso fue bueno para él. Pero después le pregunta, hermanos, ¿y esa cantidad de dinero a qué se debe? Le pregunta al esposo. Y la esposa pues le responde, ¿verdad? Pues es el efectivo que logré obtener por la venta de todas las muñecas que tejí durante nuestro matrimonio, le dice, ¿verdad? ¿Sí? Sin duda alguna, hermanos, hemos tenido muchos enojos en nuestro matrimonio y la forma en cómo los resolvemos es lo que nos hace a nosotros pues mantener una relación saludable, ¿sí? Muchas veces pues nos toca que ceder, ¿verdad? Nos toca que ceder porque no toda la culpa es solo de la esposa o del esposo, hermanos. Hay que ceder para poder pues, llegar a un acuerdo, llegar a una mutua amistad, a una mutua reconciliación que hace que nuestra relación se mantenga, ¿sí? Hay que pedir disculpas, porque al momento que uno pide disculpas, está reconociendo que prevalece el amor y no el enojo, hermanos. Por eso es importante no cambiar momentos alegres, no hay que cambiar esos momentos alegres por momentos inoportunos que vienen a generarnos enojo, hermanos. Así es, hermanos, y así que como una pareja saludable, que no está libre de problemas, porque sí los tenemos, pero gracias a Dios, Él es nuestro cimiento en nuestro matrimonio y gracias a eso hemos podido salir adelante con las diferentes pruebas y dificultades que hemos tenido. Nosotros aquí como pareja les invitamos a que se den un abrazo lleno de amor y que este sea uno más de los recuerdos agradables que ustedes tienen. Desde aquí los estamos mirando. Estamos esperando a que se den su abrazo. A ver quién pone el ejemplo. Ahí están los hermanos. Y desde aquí les enviamos un caluroso saludo de paz y de muchas bendiciones para sus hogares, para sus hijos. Paz, hermanos, Dios me los bendiga. Le concedemos el tiempo a nuestros hermanos, que están entonándonos la alabanza, nuestro hermano Juan Francisco y su amada esposa Petrona Espada. Paz, hermanos, que Dios los bendiga. Paz, hermanos. Muchas gracias, hermano Josué y nuestra hermana Julia de López. Qué gusto verles, hermanos, y saber que pues, Dios ha bendecido también su matrimonio. Seguimos con esta hermosa alabanza porque creo yo, hermanos, todos tenemos un legado que dejarle a las futuras generaciones. Y qué mejor dejarles el amor de Cristo Jesús, la fe en sus corazones. Y así dice este coro, legado de amor. Número 103. En cada habitación comparte con amor y sé una luz radiante. Valores echa a andar que hagan así brillar tu hogar hoy más que antes. Justicia, libertad, respeto y dignidad en ti es fundamental.
pasión, amor de corazón, nunca debe faltar. Y tu familia en la luz de Jesús estará y dirá. ¿Y qué es lo que vamos a decir? Toda la gloria y la alabanza sean para ti, mi Dios. Generaciones serán benditas, legado de tu amor. El tiempo de dejar tu legado ha llegado, legado de amor. Hay una fórmula para esa paz, para vivir en el amor de Cristo Jesús. Esta es la fórmula para que hagas de ti lo que Dios ha mandado. Aumenta tu saber, valores aprender y empieza tu legado. Y tu familia en la luz de Jesús vivirá y dirá. Toda la gloria y la alabanza sean para ti, mi Dios. Generaciones serán benditas, legado de tu amor. Legado de amor. Dale gloria y loor. Que en tu familia reine la esperanza, un legado de amor. Toda la gloria y la alabanza sean para ti, mi Dios. Generaciones serán benditas, legado de amor. Toda la gloria y la alabanza sean para ti, mi Dios. Generaciones serán benditas, legado de tu amor. El tiempo de dejar tu legado ha llegado, legado de amor. Ha llegado ese tiempo entonces de dejar ese legado, hermanos, a las futuras generaciones. Muy bien, hermanos, para nosotros ha sido pues un gusto, un privilegio poder dirigir estas alabanzas y pues deseamos despedirnos y voy a dejar el tiempo a mi esposa para que pueda despedirse, hermanos, de ustedes también. Pues, amados hermanos, deseamos que estas alabanzas también pues hayan sido de mucha edificación para cada uno de nosotros, ¿verdad? Y que la gloria y la honra sean siempre para nuestro Dios. Paz, mis hermanos. Paz, hermanos, continuamos con el programa. Dejamos el tiempo a nuestro hermano ministro Antonio Scott. Muchas gracias, hermanos. Vamos a continuar y vamos a pasar ahora al tiempo de la conferencia que tenemos para esta mañana. Y para ello, pues voy a ceder el tiempo a nuestro hermano pastor y su esposa, nuestra hermana Delia, su hermano pastor Samuel Aguilar y su hermana Delia Escalante. Para ustedes es el tiempo, mis hermanos. Paz, hermanos, muchas gracias. Paz, hermanos. Gracias por el tiempo, por la invitación, hermanos, y por darnos la oportunidad de compartir con ustedes. Ya conocen a mi esposa Delia Escalante, licenciada en enfermería con especialidad en obstetricia. Quiero permitir que ella esta mañana nos haga favor de hacer la oración por la palabra de nuestro Dios que vamos a estudiar esta mañana. Vamos a orar, hermanos, con reverencia. Amado Padre, que moras en tu trono de gloria, Señor, estamos agradecidos con usted por la vida que nos regala.
porque en medio de momentos difíciles hemos experimentado su presencia en nuestras vidas. Padre amado, ¿a dónde iríamos si usted no estuviera con nosotros? Recibe la honra, la gloria, la alabanza, la adoración, como dice tu palabra. Eres digno de ser alabado y glorificado. Gracias por este día maravilloso que nos das, Padre, y porque nos permites, bendito Padre, poder ver a nuestros hermanos a través de este medio, Señor, a través de las tecnologías. Bendice este tiempo, Señor, de la palabra. Señor, que sea de bendición para cada matrimonio, Señor, que nos acompañan. Bendice, Señor, a mi esposo, bendice nuestras vidas. Gracias, Señor, por tu amor, por tu presencia. Dejamos este tiempo en tus preciosas manos y vamos a entrar de lleno al estudio de tu palabra, Señor. Lo vamos a hacer con reverencia, Señor, conforme a tu voluntad. Lo hacemos, Padre, con todo nuestro corazón, en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús. Para Él y para usted sea la honra, la gloria por todos los siglos de los siglos. Amén. Amén. Bien, hermanos, esta mañana vamos a compartir con ustedes acerca de un matrimonio feliz, un matrimonio lleno de felicidad. A veces nosotros, cuando no tenemos problemas, cuando estamos en un liderazgo en la iglesia, cuando estamos nosotros sirviendo al Señor como pastores, como copastores, como obreros, como miembros de una directiva, hermanos, o como evangelistas o como directoras femeniles, a veces pensamos que tenemos matrimonios buenos, pensamos que tenemos matrimonios estables, o los recién casados, ¿verdad? Los que empiezan su matrimonio, muchas veces consideramos que esos matrimonios no van a tener ninguna dificultad, no van a experimentar. ¿Qué debemos hacer en los tiempos buenos, en los tiempos donde tenemos buenos matrimonios, donde ya los hijos han crecido y ya tenemos incluso nietos? Hay varias cosas que tenemos que hacer. Tenemos que, primero, hermanos, ser muy abiertos y decir, gracias a Dios, hermanos, porque existen buenos matrimonios también dentro de nuestra iglesia. Pero en esos buenos matrimonios también se presentan conflictos, también se presentan diferencias. Bajar en los tiempos de abundancia, hermanos, como Dios enseñó a José, en los tiempos de abundancia, en los tiempos de felicidad, en los tiempos donde hay tranquilidad, debemos prepararnos como matrimonios para cuando lleguen los tiempos difíciles, para cuando lleguen los tiempos de escasez. Si nosotros guardamos el suficiente amor en los tiempos de abundancia, en los tiempos de escasez, ese amor mantendrá vivo cada matrimonio. No debemos bajar la guardia, hermanos. No debemos nosotros confiarnos y pensar que nuestro matrimonio nunca va a ser puesto a prueba o nunca va a sufrir un momento difícil o no va a enfrentar circunstancias complicadas. Cada matrimonio, hermanos, debe entender que debemos nosotros continuar siempre trabajando, siempre nutriendo, siempre ayudando a que el matrimonio pueda ser cada día mejor. Hay un texto, hermanos, en primera a los Corintios, la primera carta que Pablo escribe a los Corintios, capítulo 10, versículo 12. Este texto, hermanos, nos debe hacer pensar a nosotros, a los que tenemos buenos matrimonios, porque luego cuando hacemos una actividad de matrimonios, muchas veces queremos invitar a los matrimonios que tienen problemas. Es que los vecinos tienen conflictos, se pelean, o aquellos hermanos que están llegando, bueno, ellos, pero muchas veces cometemos este error, hermanos. A mí me encanta este texto porque dice que aquellos que piensan que están firmes, aquellos que piensan que están estables, aquellos que piensan que están bien, deben reflexionar y deben prepararse para no resbalar, para no caer, para no permitir que podamos nosotros ser una manera de bajar la guardia y poder ser nosotros lastimados o heridos. Debemos recordar como cristianos, hermanos, que nosotros tenemos un adversario.
Por ser parte del reino de Dios, tenemos un adversario alrededor que está buscando la manera de lastimarnos, de herirnos, de comernos, de consumirnos, hermanos. Y bueno, una de las estrategias que el mundo, que el adversario ha tocado, hermanos, es entrar a los matrimonios. Y nosotros no debemos vivir confiados. Las plantas, hermanos, así como las plantas necesitan la luz, el agua, así como los animales y los seres humanos necesitamos el alimento y el agua y el descanso, así también nuestros matrimonios necesitan luz, necesitan alimento, necesitan agua. Es decir, nuestro matrimonio, aunque pueda estar estable, aunque pueda estar bien, necesita esperanza, necesita amor, necesita servicio, necesita atención para poder ser buenos matrimonios. Nosotros debemos tomar en cuenta este asunto. ¿Cuál es la herramienta entonces? Ya entrando de lleno en los matrimonios, debemos pensar, ¿cuál es la herramienta que necesito para cuidar mi matrimonio? ¿Qué es la herramienta necesaria? Hermanos, es muy sencillo encontrarla. La herramienta necesaria para un buen matrimonio, para un matrimonio feliz, para un matrimonio perdurable, para un matrimonio bueno en toda la extensión de la palabra y de acuerdo al corazón de Dios, es el amor. Y esto todos lo sabemos, hermanos, todos lo sabemos. Curiosamente, como pastores y como líderes matrimoniales, nos hemos encontrado con muchísimos matrimonios, hermanos, buenos matrimonios, matrimonios bastante estables. También hemos encontrado muchísimos matrimonios, pero realmente, hermanos, hemos encontrado pocos matrimonios dentro y fuera de la iglesia. Hemos encontrado pocos matrimonios que sean felices. Es decir, a veces pensamos que porque tenemos hijos, que porque, bueno, nuestros hijos fueron bien educados, que porque no discutimos a cada rato, pensamos que somos felices. Y eso no es cierto, hermanos. La felicidad en el matrimonio está plenamente ligada al amor que Dios pone en nosotros y que cada uno comparte con su cónyuge. Es decir, el amor es necesario en todo, hermanos. Me gusta cómo Pablo escribe la carta a los Corintios y les dice que se puede entregar el cuerpo para ser quemado, se puede dar todas las riquezas, se puede incluso hacer cosas extraordinarias como hablar lenguas angelicales, pero si el amor falta, hermanos, el amor, si no está, si está ausente, con la ausencia de esta herramienta, hermanos, las cosas que se hacen no sirven, no hacen más que un eco y desaparece. Lo mismo pasa con un matrimonio, hermanos. Un esposo puede tratar muy bien a su esposa, sacrificarse trabajando, pero no la ama. Y entonces lo que hace en realidad es escapar de su hogar. Él va a estar todo el día en el trabajo, no por amor, sino porque no quiere regresar a casa, porque no quiere estar con ella, buscará cualquier pretexto. Si una esposa, hermanos, hace cosas extraordinarias, puede hacer cosas bonitas, puede tener buenas acciones, pero si no ama a su esposo, hermanos, si no ama a su esposo, todo lo que hace queda como algo nada más como un eco, no tiene el efecto necesario. El amor es necesario, pero nosotros a veces nos quedamos con el amor solamente. ¿Pero qué es el amor en sí? ¿Cómo podemos nosotros definir el amor? ¿Cómo podemos nosotros hablar de lo que es el amor? Hermanos, el amor tiene muchas formas, muchas facetas y muchas expresiones. A mí me gusta mucho lo que dice un pensador, hermanos, Peter Drucker, o Peter Drucker, como lo podamos mencionar. Dice, hermanos, que lo más importante de la comunicación es poder escuchar incluso lo que no se ha dicho. Y esto, hermanos, es parte fundamental en un matrimonio lleno de felicidad. El amor, una de las expresiones vitales del amor es el poder escuchar. Muchas veces no escuchamos. Muchas veces cuando nuestro esposo o cuando nuestra esposa quieren decir algo, nosotros interrumpimos.
Muchas veces estamos prestos para hablar porque tenemos la necesidad de sacarlo. Queremos sacar lo que traemos, descargarnos. Si nosotros tuvimos un problema en el trabajo, queremos sacarlo inmediatamente. Y viceversa, hermanos, si nuestra esposa en el trabajo o en la casa tuvo una dificultad o tiene un problema en su familia o con sus padres o con sus hermanos o con nuestros hijos, hermanos, tiene la necesidad de sacarlo. Pero muchas veces esta necesidad estorba para escuchar. El amor, hermanos, debe ser capaz de escuchar. A mí me gusta mucho el primer libro de Samuel, hermanos, el primer libro de Samuel. En el capítulo 1, versículo 8, a mí me encanta, hermanos, porque se muestra a un esposo. Y bueno, en esta cultura, en ese momento cultural, hermanos, habían dos esposas, pero se muestra un hombre en el versículo 8 de la primera carta de Samuel, capítulo 1, el versículo 8. Yo quiero pedirles que pongamos mucha atención a este texto, hermanos. Este texto me gusta mucho en este sentido. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Hermanos, el texto bíblico menciona muchas palabras, pero solo las menciona el esposo. Es decir, en la comunicación no necesariamente tenemos que hablar. Él se da cuenta que su esposa no está feliz. Él se da cuenta que su esposa no está bien. Y él escucha que ella está sufriendo. Ella nunca le dice a él directamente: ¿sabes qué? Yo quiero tener hijos. Nosotros, cuando leemos el contexto de esto, hermanos, entendemos. Pero esta mujer lloraba, hermanos, cuando venía, cuando subía, cuando se daba el sacrificio. Hermanos, ella lloraba porque quería tener hijos. Pero su esposo, hermanos, no es un Dios que pueda darle hijos. No es alguien que tenga la facultad de cambiar su condición estéril, pero él es un hombre capaz de entender la necesidad de su esposa, aunque ella tal vez no se lo dice en este momento, él la entiende y él sabe que está llorando. Y cuando está llorando, le da una porción especial. Me encanta porque el versículo 5 dice que le daba una porción especial. A ella la trataba de una manera especial, mejor. A ella la trataba de una forma especial, pero aquí, hermanos, él escucha un problema que tiene su esposa, una situación, un sueño que no está realizado en ella, él lo escucha. Escuchar, hermanos, es sumamente importante. Una relación que no escucha, una relación que no es capaz de escuchar a su cónyuge, hermanos, difícilmente va a poder perdurar, difícilmente va a encontrar la felicidad. Es decir, hermanos, muchas veces como esposos, como hombres, y muchas veces como esposas, como mujeres, vamos con la hermana, vamos con el hermano, vamos con el amigo o van con su amiga para decirles sus problemas, para contarles lo que están padeciendo, dentro o fuera del matrimonio. Si tiene un problema en el trabajo, ¿a quién se lo platica? Si tiene un problema en el hogar, ¿a quién se lo platica? Pero ¿quién debería ser la persona que sea capaz de escucharlo? Cualquier cosa de usted y poder entenderlo debe de ser su cónyuge. Yo debo de ser quien escucha a mi esposa. Yo debo de ser quien abre sus oídos y su corazón para escuchar cualquier cosa que está padeciendo. Si yo no soy capaz de escuchar, hermanos, si mi esposa no es capaz de escucharme a mí, entonces la comunicación se trunca. Imaginémonos por un momento, o recordemos más bien, cuántas veces quisimos contarle un sueño o algo que vivimos o experimentamos durante estábamos dormidos, hermanos, o algún pensamiento y fuimos interrumpidos y ya no terminamos de contar y hasta nos olvidamos, pero era algo que queríamos compartir. Es algo que nosotros debemos reflexionar, es algo que nosotros debemos incrementar como algo bueno en nosotros.
Debemos dar el tiempo a escuchar a la persona que amamos, a nuestro cónyuge. Debo escuchar a mi esposa, debo escuchar a mi esposo. Y esto, hermanos, no es fácil, no es fácil. Quiero decirles que a veces es muy difícil escuchar porque siempre tenemos la tentación de hablar. Usted lo puede poner en práctica. Yo lo invito que hoy, durante el día, usted ponga en práctica el querer escuchar, ¿sí? No tiene que decirle a la otra persona, te voy a escuchar, sino que usted va a decirle a su esposo o a su esposa, quiero que me cuentes de esto que estás viviendo o de lo otro, la circunstancia o la situación, cómo te sientes. Y hermanos, uno inmediatamente va a querer dar un consejo. Si tiene un problema la esposa, uno quiere dar el consejo, quiere venir a la Biblia y dar el texto bíblico y nos olvidamos, hermanos. Quizás uno de los mejores consejeros, hermanos, era el que escuchaba todo el problema primero y hasta el final daba la resolución. Me encanta, hermanos, cómo Jesús planteaba las cosas. Si usted nota, por ejemplo, cuando llega el joven rico, hermanos, a cuestionar a Jesús, él lo escucha primero. Primero lo deja que, ¿no? Y cuando le va a dar la respuesta, hermanos, no le da la respuesta tal cual, sino le dice, tienes los mandamientos, ¿no? Conoces los mandamientos. Y él le dice, claro, conozco este, y yo los he obedecido desde siempre. Ah, bueno, entonces ya nada más te falta un detalle. Si ustedes notan ese tipo de conversaciones, Jesús habla poco, hermanos, y escucha mucho. Lo mismo pasa cuando le preguntan, ¿cuál es el más importante de los mandamientos? Él le dice, ¿qué dice la ley? Tú eres maestro, tú dímelo. Otra vez lo hace hablar, sacar todo lo que tiene. Este hombre contesta y otra vez Jesús lo vuelve a interrumpir y le dice, bueno, haz tú lo mismo. Le cuenta la parábola solo para explicarle el punto, pero en realidad siempre busca escuchar. Jesús está dispuesto a escuchar y nosotros tenemos a las personas más amadas cerca de nosotros y muchas veces son a las personas que menos escuchamos. Debemos aprender a escuchar. Número 2, hermanos, la faceta número 2 del amor que debemos trabajar es atender necesidades. Nosotros tenemos que aprender a atender necesidades, hermanos, no resolverlas totalmente. En este mismo capítulo 1, en el versículo 5, hermanos, usted va a ver la necesidad que tiene Ana, necesidad de tener hijos, la necesidad de sentirse feliz, hermanos, y como les decía, este varón no puede darle un hijo porque ella es estéril. Pero me gusta este versículo. Vamos a escuchar el versículo 5, hermanos. Vean ustedes lo que hace este varón. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Muy bien, hermanos. Yo quiero que ustedes vean cómo trataba este hombre a Ana, su esposa. Este varón se esforzaba por mostrarle su amor y atendía sus necesidades. Le daba una porción especial de comida, hermanos. ¿Sí? La escuchaba, pero además trataba de atender sus necesidades. Si usted escucha una necesidad y no la atiende en la medida de sus fuerzas, entonces el trabajo queda a medias. Si mi esposa a mí me dice, ¿sabes qué? Me siento muy cansada. Quiero dormir, y yo pongo atención y la escucho. ¿Y por qué te sientes cansada? Solo le hago una pregunta para que ella siga sacando, ¿no? Y me dice, fíjate que fui al mercado, que compré las cosas, que después fui a hacer esto, que la vecina estaba enferma, le llevé un poco de comida, vine y dice, y me cuenta todo su día, ya descargó parte. Y yo, hermanos, ya que la escuché lo suficiente, le digo, está bien, pero ¿sabes qué? Levántate y hazme unos huevitos estrellados porque yo tengo hambre. Hermanos, solo hice la mitad del trabajo. La escuché, pero no le di atención a lo que escuché. Es decir, una acción que colabore.
No tenemos que resolverlo, hermanos. Por eso escogí este pasaje, porque este varón no podía resolver el defecto que tenía Ana, o la situación o circunstancia que Dios le había puesto en Ana, que era una mujer estéril. Eso no lo podía resolver él, pero él atendía esa necesidad. Me encanta porque en el versículo 8 este hombre le dice que mi amor no te es más que lo de 8 hijos, lo de 10 hijos, que no son más este amor que yo tengo por ti que lo de un hijo. Y eso habla, hermanos, de que este hombre atendía el asunto que había escuchado. Si su esposa le dice que está cansada, hay que darle tiempo de descansar. Si su esposo le dice que quiere el café caliente, hay que darle el café caliente. Es decir, no solo escucho, sino que lo que escucho lo uso para mejorar la condición. Si mi esposa me dice que está feliz, yo busco que esa felicidad continúe, se mantenga, crezca, se comparta. Si mi esposa dice que está triste, entonces yo busco la manera de reducir esa tristeza, de consolarla. Hermanos, a veces queremos hablar, dar un consejo o decir un texto bíblico. Y es bueno, pero a veces uno quiere un abrazo y nada más eso. Uno solo quiere un masajito. A veces uno solo quiere que a uno lo escuchen. Y eso es lo que debe hacer el cónyuge. La esposa y el esposo debemos estar dispuestos a atender la necesidad de nuestro cónyuge. Número 3, hermanos. Una de las cosas y batallas más fuertes es que nuestro amor está condicionado. Nuestro amor es condicional. Cuando tenemos una discusión en el hogar, hermanos, cuando estamos molestos, papá y mamá están molestos, y tenemos hijos pequeños, nuestros hijos se dan cuenta, ¿verdad? Nuestros hijos notan que papá y mamá están peleando, pero usted va a notar algo. Cuando usted pelea con su esposo, amada hermana, usted no le calienta el desayuno o no le prepara la comida o se la deja ahí servida para que coma cuando quiera. Es decir, las acciones que hacemos es porque estamos molestos. Y también los esposos, hermanos. Cuando están peleando, nosotros como hermanos, como varones, como esposos, muchas veces lo que hacemos es, no tengo hambre. Nuestras tripitas, hermanos, están pidiendo la comida. Nuestro organismo está suplicando la comida. Nuestra mente dice, si tan solo pudiera darle un bocado, pero hay algo en nosotros que dice, no, porque se portó mal ella. Yo voy a aguantar hambre para que ella sufra. Y el único que sufre es usted, hermano. ¿Y por qué digo esto, hermanos? Porque estamos hablando de que nuestros actos están condicionados por nuestro estado de ánimo. Y a mí me encanta Jesús, hermanos, porque nos muestra que el amor de Dios es incondicional. ¿Quiere usted ver a Dios enojado? En algún pasaje de la Biblia Dios está enojado, Dios está molesto, Dios corrige una situación que le causa mucho pesar. Hay que ver a Jesús, hermanos, volcando las mesas de los que están comerciando en el templo. Hay que ver a Jesús con el látigo en la mano, hermanos, y un par de minutos después entraron ciegos y cojos a ese mismo lugar y Jesús sanó a todos. Eso me encanta de Jesús, porque es un amor incondicional a las fallas. Me encanta ver a Elías deseando la muerte, hermanos, queriendo suicidarse. Me sería mejor morir, yo ya no quiero nada. Pero Dios envía un ángel a alimentarlo. Dios envía un ángel a sustentarlo. Dios lo lleva a un monte. Dios lo lleva otra vez a una cueva. Dios le vuelve a hablar, pero de manera diferente. El amor de Dios fue incondicional. Me encanta ver cómo Pedro niega a Jesús y se siente mal con eso, pero el asunto es que la pregunta es para Pedro si lo sigue amando, porque Jesús no es necesario preguntarle. Su amor es incondicional.
Nosotros no podemos tener un amor condicional con nuestro cónyuge. Veo a veces a hermanos cristianos o hermanas cristianas que cuando alguien en la iglesia comete una falta en contra de ellos, ellos están en paz y dicen, no pasa nada, es mi hermano y está bien, no pasa nada, yo lo perdono desde mi corazón y se acabó el problema. Pero el problema con ese hermano o con esa hermana sí lo hace enojar su cónyuge. Porque si el error fue de su esposa o de su esposo, entonces no es tan fácil perdonar. Y entonces aquí hablamos de que el amor, hermanos, en nuestro matrimonio ha estado condicionado a mi estado de ánimo. El amor debe ser incondicional. Nosotros no podemos vivir quejándonos de los errores de nuestras esposas. Y nuestras esposas no se pueden vivir quejando de los errores de los esposos. No podemos nosotros vivir fijándonos en las faltas. Tenemos que aprender a crecer nosotros. Nosotros tenemos que ser la buena tierra y regar la buena semilla para que las faltas de nuestro cónyuge puedan ser reducidas. Nosotros podemos orar por esas faltas, pero no reprochar las faltas. Nuestro amor debe ser incondicional a las fallas. Nuestro amor no debe de ser condicionado a una buena conducta. No debe ser condicionado a que cocine rico. Nosotros decidimos amar a nuestro cónyuge. Podemos tener la bendición de tener una esposa que cocine rico. Usted puede tener la bendición de un esposo que sea esforzado y trabaje y el sustento nunca falte en su hogar. Y qué bueno. Pero el día que ella no cocine rico o el día que él no pueda salir a trabajar o sea despedido, ese amor debe de ser igual que siempre. Ese amor no debe de cambiar. Ese amor no debe de ser suspendido o ponerse en pausa solo porque alguien cometió una falta. Nosotros debemos de tener un amor incondicional. Me encanta cómo nos habla Dios y nos dice que debemos amar como Él amó a la iglesia. Y se entregó. Dice. Lo dio todo. A veces nos es difícil, hermanos, poder tener amor incondicional. Porque la sociedad desde niños nos formó. Usted y yo vimos a nuestros padres cometer errores y ver que en esos problemas nosotros veíamos situaciones difíciles. Y muchas veces los errores de los matrimonios de alrededor nos formaron. Pero el modelo de Dios, hermanos, es diferente. En el modelo de Dios no debemos fijarnos ni quejarnos de las faltas de nuestros seres amados, de nuestro cónyuge. Debemos cambiar nosotros. Yo no debo procurar el cambio de mi esposa, sino debo procurar el cambio mío, que Dios opere en mi vida. Usted, hermana, no debe procurar el cambio de su esposo. Usted debe procurar su cambio. Que Dios cambie y siga transformando su vida. Y su vida transformada, Dios la usará para impactar a su esposo o para impactar a su esposa. Y también ella querrá ser transformado o transformada. Pero nosotros debemos enfocarnos en ser mejores nosotros. Esta es la herramienta indispensable, hermanos. La herramienta indispensable del amor. Si a usted le gusta contemplar el amor, usted puede definir el amor de muchas maneras. Usted puede leer 1 Corintios capítulo 13. El amor es bueno. El amor no es jactancioso. Pero si algo nos gusta del amor, hermanos, es que no tiene límites. Y me encanta la expresión bíblica que dice que para el amor, hermanos, no hay ley. ¿Cuánto amor debemos tener? No hay límites, hermanos. No hay límites. La única manera de ver el amor es en acción. Es decir, las tres cosas indispensables que nosotros debemos tener con nuestro cónyuge es escuchar, es atender y es, hermanos, tenerle un amor incondicional. Y con esos tres aspectos, usted mantendrá un amor ferviente con su cónyuge y un matrimonio más feliz que el que podamos tener hoy. Pero después de esta herramienta, hermanos, hay un nutriente exclusivo. Para los que saben de plantas, hermanos,
hay un fertilizante que se usa, o un nutriente que se usa para el maíz. Pero ¿sabe qué pasa si usted le pone este fertilizante a las rosas? ¿Sabe qué pasa si usted le pone este mismo fertilizante al frijol? Los efectos pueden ser devastadores, hermanos. Fíjese que a mí me vendieron un fertilizante porque se me ocurrió, hermanos, comprar unos arbolitos para ir arreglando acá hace un par de años, y entonces vi un fertilizante sumamente bueno, y este fertilizante era exclusivamente para árboles frutales. Y entonces, leyendo un poquito y haciendo un poquito de memoria de algunos estudios, se me ocurrió usar este fertilizante, hermanos, para hacer injertos, para hacer una especie de injertos, pero a través de limpiar una rama del árbol, hermanos, se limpia, se le pone un poco de tierra, se le pone fertilizante, se envuelve en una bolsa, se deja enraizar, se corta y es fácil trasplantar esa planta. No recuerdo el nombre de la técnica, hermanos, pero usted la puede buscar inclusive en cualquier servidor de internet y va a encontrar esta técnica, hermanos, donde es fácil de realizar. El problema es que no dice qué fertilizante. Y como a mí me habían vendido un fertilizante, hermanos, un fertilizante que era buenísimo para el durazno, y lo que yo quería trasplantar eran duraznos, se me ocurrió, hermanos, poner ese fertilizante. Hicimos como 10 matas, 10 ramas, le quitamos la corteza, le pusimos tierra y le pusimos este nutriente, este fertilizante, y descubrimos que todas las ramas se secaron. Bueno, al menos yo descubrí eso. Y entonces fui con el experto, ¿verdad? Y casi le quería reclamar. Oiga, usted me vendió un fertilizante, pero mató todo eso. Y entonces me dijo algo que para mí es muy importante. Me dijo que, número 1, el fertilizante que le di era para plantas que ya tienen raíz. Si usted le pone a plantas que no tienen raíz, las matan. El fertilizante para las que van a hacer raíz es otro. Y entonces nos debemos preguntar algo. ¿Cuál será el fertilizante, el nutriente esencial de un matrimonio? Espero que todos estén sentados. Espero que usted abrace a su esposa y a su esposo en este momento, porque le voy a decir el nutriente esencial y exclusivo del matrimonio. Se llama sexualidad. No se preocupen si hay niños. No vamos a hablar de cosas de adultos. Vamos a hablar de la sexualidad, porque los niños necesitan aprender que la sexualidad es exclusiva del matrimonio. Fíjese bien, usted puede tener relaciones de amigos, buenas amigas, pero en esa relación no hay sexualidad. Usted puede tener una relación con su padre, una relación con su madre, una relación con sus hijos, pero en esa relación no hay sexualidad. Usted tiene buenas relaciones con sus jefes y sus subordinados, pero en esa relación no hay sexualidad. El nutriente exclusivo, hermanos, único del matrimonio, donde nada más ahí puede haber, es la sexualidad. Y este es un ámbito que a veces abandonamos en el matrimonio. ¿Qué pasa si este nutriente lo pongo en otra planta o en otra relación? Marchita y mata. Usted puede ver las historias de las personas que cometieron adulterio o cualquier otra aberración sexual fuera del matrimonio, hermanos. Eso mata. Este fertilizante, este nutriente de sexualidad, Dios lo dejó exclusivamente para el matrimonio. Pero ¿qué pasa con nosotros, hermanos? A veces tenemos que aprender en qué momento y cómo usar un fertilizante. Nosotros tenemos que entender, hermanos, que la sexualidad no es solo el acto, sino es todo un complejo. Es el tomar de la mano.
Si usted toma de la mano a su hijo y toma de la mano a su esposa o a su esposo y es igual, entonces usted no está usando el nutriente adecuado. Si usted le da un abrazo a su amigo, hermana, si usted le da un abrazo a una amiga y es igual como si abrazara a su esposo, usted no está usando el nutriente de la sexualidad que es adecuado y necesario que lo use con su esposo y con su esposa. Es decir, yo debo abrazar a mi esposa como a nadie más abrazo. Yo debo abrazar a mi esposo como a nadie más abrazo. Yo debo de tomar de la mano a mi esposa o a mi esposo como a nadie más, ni a mis hijos, ni a mis padres, ni a mis hermanos, ni a mis mejores amigos. La sexualidad, hermanos, es importante. Me encanta el libro de Cantares porque menciona muchos aspectos. No son poesías, hermanos. No son solo poesías. Es decir, yo le invito, hermano, a que usted haga diferencia entre decirle un poema de Cantares, leérselo a su padre, leérselo a su hermano, leérselo a algún hermano o alguna hermana según su género en la iglesia, hermanos. Pero si se lo lee a su esposa, tiene que ser diferente. Porque su relación tiene un nutriente único y tenemos que saber usarlo. Desde las miradas, desde las palabras, desde los abrazos, desde los besos, nosotros debemos trabajar en este nutriente, hermanos, muchísimo. Tenemos que atender este nutriente muchísimo en el matrimonio. ¿Qué debemos hacer entonces si tomo a mi esposo solo para caminar en la calle, para que vean que estamos casados? ¿Cuál era la diferencia de cuando tomaba a su novio o a su novia de la mano? ¿Cuántas cuadras caminaban de la mano sin abrazarse, hermanos? ¿Y cuántas cuadras caminan ahora? A veces ni de la mano. Y esto es preocupante. Hemos dejado de usar este nutriente, hermanos, y este nutriente es esencial. Algunas personas, algunos grupos han decidido dejar de comer carnes y se comprometan, hermanos, y ellos se convierten en personas vegetarianas al 100%. ¿Sabe qué les pasa? Ponen en riesgo su salud. Sus músculos empiezan a disminuir y atrofiarse. Es decir, ellos, los que son vegetarianos, tienen que, hermanos, consumir una proteína que es exclusivamente de la carne o de los productos de origen animal. Si ellos no lo consumen, ellos no pueden subsistir ni estar saludables, porque es esencial. Entonces, un matrimonio debe de estar también siempre nutrido en la sexualidad. Ahora, note usted que el amor debe ser antes. El amor nos debe llevar a la sexualidad y el amor debe ser la base de la sexualidad y no viceversa, hermanos. No, la sexualidad debe de ser la base del amor. El amor debe ser la base para darle una caricia en el rostro a su esposa o a su esposo. El amor que usted siente por su cónyuge debe ser la base para abrazarlo y besarlo, para tomarle de la mano. Yo quisiera invitarlos, hermanos, a que ustedes se hagan un examen para ver qué diferencias hay entre tomar de la mano, abrazar y besar a mi cónyuge.
Lo hago diferente que cuando saludo a otras personas, le hablo diferente, mi entonación lleva ese coqueteo que debo tener con ella, mi mirada la hace sentir diferente a ella o miro igual que a cualquiera. Y no digo que debo dejar de amar a mis hijos, amo muchísimo a mis hijos, solo que a mi esposa la amo diferente. Amo muchísimo a mis padres, pero a mi esposa la amo diferente. Y eso es importante para nosotros. Número 3, hermanos. Hay algunas tareas indispensables o consejos necesarios que nosotros debemos seguir. Antes de continuar, hermanos, yo espero que no hagan muchas preguntas de sexualidad. Nada, es cierto. Espero que las hagan y que las hagan abiertamente. Y si le da pena, hermanos, por ahí aquí hubo un comercial muy famoso de el primo de un amigo dice que quiere saber esto. Pero es importante que nosotros platiquemos y nos comuniquemos. Ponga en práctica lo primero que le dije. Hágale una pregunta a su esposo o a su esposa. Pregúntele cómo se siente con respecto a la sexualidad que ustedes mantienen. ¿Sientes que cuando te veo con amor? ¿Sientes que cuando te abrazo con amor? ¿Que mi abrazo contigo es diferente? Pregúnteselo y esté dispuesto a escucharlo. Y una vez que escuche esto, esté dispuesto a trabajar para cambiarlo. Y número 3, su amor debe ser incondicional. ¿Sí? Si usted pone en práctica lo primero que le enseñé con respecto a la sexualidad, usted va a redescubrir este nutriente y va a aprender a abonar su matrimonio de tal manera que nada le haga daño. Consejos prácticos. Hermanos, un consejo necesario es orar, pero no debemos orar por nuestro matrimonio cuando hay conflictos. Debemos orar cuando no los hay, para que no los haya. Debemos orar por nuestro cónyuge. Y usted no tiene que decirle, estoy orando por ti. No, ore por ella porque lo ama, ore por él porque lo ama. No tiene que presumirle, yo llevo un mes orando por ti. No, ore por él, ore por ella. Comprométase a hacer una rutina de oración por ellos. Número 2, comprométase a escuchar a su cónyuge y ayudarle a cumplir sus sueños y metas. ¿Cuántos años de matrimonio llevaría Ana, hermanos, sin cumplir su sueño de tener un hijo? ¿Cuántos años puede llevar su esposa o su esposo queriendo tener un sueño y no poder cumplirlo? Trate de preguntarle. Pregúntese usted, en primer lugar, si su matrimonio es lo que usted, el día que dijo acepto, el día que le pidió que se casara con usted, era lo que usted quería vivir, lo que hoy está viviendo, o si se lo imaginaba diferente. Y dígaselo a su esposa, dígaselo a su esposo. Y trabajen juntos, hermanos, para alcanzar eso que ustedes soñaron al casarse. Si usted soñaba con tener hijos, si usted soñaba con un matrimonio como el que tiene, qué bueno, pero si no, hay que trabajar para tener ese matrimonio. 3, hermanos, usted debe servir a su cónyuge. Esto es un aspecto fundamental en el Evangelio de Jesucristo, hermanos. A mí me encanta cuando Jesús les dice a sus discípulos, yo no he venido a que me sirvan, he venido a servirles. Cuando nosotros, hermanos, nos servimos, nosotros queremos que nos den todo el tiempo. Nosotros queremos ser felices. Nosotros queremos que nos atiendan. Pero Jesús le dijo a sus discípulos, esto es para los de afuera, esto es para el mundo, esto es para la sociedad en la que vivimos. Todos son egoístas y desean ser felices.
y desean ser amados, y desean ser privilegiados, y desean ser atendidos, y desean ser servidos. Pero entre nosotros tiene que ser diferente, dice. Nosotros tenemos que servir. Nosotros tenemos que hacer felices. Nosotros tenemos que amar. Esto es importante, hermanos. Nosotros tenemos que servir a nuestro cónyuge en todos los aspectos. Hermanos, yo no quiero un matrimonio estable. Yo quiero un matrimonio feliz. Y yo espero que usted no quiera un matrimonio estable donde no se hable de divorcio, donde no hay adulterio, donde no hay tantos problemas. Pero yo quisiera que usted quisiera más un matrimonio feliz, un matrimonio que refleje un estilo de vida diferente, un estilo de vida que complementa, una sonrisa que pese a las adversidades pueda subsistir, una alegría en el corazón que aunque no haya abundancia de alimentos o de lujos, haya lo suficiente para ser felices, felices con la persona amada. Hermanos, además de servirle a nuestro cónyuge, juntos debemos servir con nuestro cónyuge. Cuando usted empieza a vivir feliz un matrimonio, de manera natural las personas van a querer saber cuál es su secreto. Y usted le puede decir, como al principio de esta plática, sencillo, el amor. No, hermanos, el problema es que no hemos logrado entender cómo vivir el amor en el matrimonio. Porque seguramente todos los matrimonios, cuando se casan, se amaban. ¿Y por qué terminan tantos en divorcio? ¿Y por qué terminan tantos en grandes problemas, en infidelidad? Porque no hemos sabido asentar la palabra amor a nuestra relación matrimonial. Tenemos que aprender a compartir nuestra propia experiencia con otros. Quisiera, hermanos, que mi esposa nos lea 1 Corintios 15:58. Y si usted puede buscarlo, quiero pedirle que lo busque el esposo. Porque normalmente la esposa agarra la Biblia. Normalmente digo porque es lo más común, no siempre pasa eso, hermanos. Pero cuando nosotros le decimos el esposo, normalmente se lo sabe de memoria. Muy bien, versículo 58 del capítulo 15 del primer libro de Corintios. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. ¿Otra vez? Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Una versión más actual, hermanos. Así que, hermanos míos, amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor. ¿Sabe qué pasa con algo que deja de servir, hermanos? Que deja su función. Se descompone. Las personas que caminan y sufren un accidente y se lastiman la columna, hermanos, y dejan de caminar, los primeros 3 días después de su accidente, hermanos, sus piernas están fuertes, musculosas. Ya no pueden ser usadas, pero están fuertes y musculosas. Pero después, hermanos, de un mes, esa fuerza y ese volumen de músculo que antes era grande, se empieza a reducir. Y ya no está duro, sino que ahora empieza a ser más blando, hermanos. Y esas piernas, hermanos, terminan siendo muy blandas, muy delgadas, muy pequeñas. ¿Y sabe qué pasa con esos huesos, hermanos? Si usted les pega tantito, se rompen fácilmente. Pero si usted ve la otra parte de ese cuerpo, los brazos, hermanos, eran normales. Pero después de un tiempo, después de un mes, después de un año, hermanos, esos brazos se hacen como piernas y esas personas tienen mucha fuerza en los brazos porque lo están trabajando y lo están sirviendo. Si usted
se pone de acuerdo con su esposa, con su esposo, para aconsejar a aquellos matrimonios que tienen problemas, créame, su matrimonio se va a ver muy fortalecido. Por los consejos que usted va a dar, los va a aprender 2 o 3 veces primero en su vida y las va a poner en práctica 2 o 3 veces primero en su vida. Y eso le ayudará muchísimo. Nosotros hemos descubierto que no hemos hecho bien la tarea como directores de matrimonios, pero nos hemos dado cuenta que cuanto más atendemos a familias y a matrimonios que tienen problemas, cuanto más aprendemos nosotros, cuanto más crecemos y cuanto más mejoramos nuestra relación. Es decir, no solo debe servirle a su cónyuge, sino servir con su cónyuge a aquellos que necesitan la ayuda y la dirección de Dios. Quiero concluir, hermanos, con un pensamiento nada más. El objetivo cuando nos casamos es porque queremos ser felices, pero el querer ser felices tiene cierto grado de egoísmo, hermanos. El yo. El objetivo que debemos de tener ahora, hermanos, no es ser felices, sino hacer feliz a la persona que más amamos. Usted y yo debemos comprometernos en el Señor Jesucristo a por todos los medios procurar que su cónyuge sea feliz y que usted sea la herramienta que Dios use para la felicidad de su cónyuge. Yo invito a cada hermana a procurar que su esposo sea feliz y invito a cada hermano a procurar que su esposa sea feliz. Que usted la vea con una sonrisa, que usted lo vea con una sonrisa. Su objetivo no debe ser más ser feliz, sino hacer feliz a la persona que más ama. Muchísimas gracias, hermanos, y que Dios les bendiga mucho. Vale, hermanos, pues muchas gracias, hermano Samuel. Vamos a pasar al siguiente segmento ahora, que son las preguntas. Y voy a dejarle el tiempo a nuestro hermano Elías López y a nuestra hermana Merari Cujuy, quienes son los encargados de dirigir y moderar las preguntas. Las preguntas las pueden hacer a viva voz, hermanos. Usted puede levantar la mano, nuestros hermanos le pueden ceder el tiempo y también, si gustan, las pueden hacer también por escrito a través del chat. Muy bien, mis hermanos, el tiempo es para nuestro hermano Elías. Y Merari, para que cuando nos pregunten, contesten. Muy bien, hermanos, pues nos da mucho gusto el poder saludarles y en el amor de Dios pasa a ustedes. Yo sé que esta conferencia nos servirá de mucho en nuestro vínculo matrimonial para comprensión, comunicación y de todo de lo que nosotros hemos hoy escuchado a través de nuestro hermano ministro Samuel. Muchas gracias, mi hermano. Para ello, pues el momento en el cual estamos ahora, pues vamos a moderar las preguntas y quiero presentar a mi esposa. Ella es Merari Cujuy. Paz, hermanos. Es un gusto poder presentarles a mi esposo Elías López. Pues muchas gracias, hermanos, por estar atentos y queremos invitarles para los que tengan alguna pregunta puedan enviarlas a través del chat y si les gusta mejor levantar la mano o activar su micrófono para poder hacer la pregunta a viva voz. Tenemos una pregunta por acá y dice de la siguiente manera, hermano Samuel. Y pregunta, ¿qué hacer cuando la hermana trata a su esposo de manera especial, pero él no la comprende, él no corresponde a ese trato, no la trata de la misma manera?
Ok, ¿sí me escuchan? Bien. Bien, hermanos, fíjense que hay algo muy interesante. Por eso les comentaba durante la plática que el amor, hermanos, debe ser incondicional. Incondicional. No recuerdo bien si la pregunta es que el esposo trata bien o la esposa trata bien, pero el caso es de que no va a ser el único ejemplo, van a ser muchos, ¿no? Y el asunto aquí, hermanos, es que cuando amamos a alguien debemos otorgar el amor que Dios nos dio, que es incondicional. Es decir, yo no debo tratar bien a mi esposa para que ella me trate bien. Yo la debo tratar bien, porque eso es amar. A mí me impacta cómo Dios nos amó, hermanos. Y ese amor a veces lo queremos aplicar con el necesitado, con el pecador, con los de la calle, ¿verdad? De la puerta para afuera lo queremos aplicar. Pero antes de aplicarlo allá, hermanos, lo tengo que aplicar con mi esposo o con mi esposa. Mi amor debe ser incondicional. ¿Qué debe de hacer el hermano o la hermana? Primero, revisar su conducta, si el trato que le da bien es un trato que lo inspira el amor o es un trato que lo inspira la negociación para recibir la retribución. Si lo inspira el amor, debe continuar y ser incondicional. A lo mejor agregarle la oración, a lo mejor agregarle la petición ahí con los hermanos que oran para que oren por él, pero hablar con él y hasta ahí, o hablar con ella. Si no lo inspira el amor, hermanos, sino más bien un deseo de querer estar bajo una condición de que me traten a mí bien, entonces creo que hay que revalorar esas conductas. En ningún momento debe de pasar por nuestra cabeza de si él no me trata bien, yo no lo trato bien, porque entonces estamos hablando que ese amor no es incondicional, sino que está condicionado al cómo él o al cómo ella se comporta. El amor, hermanos, debe escuchar, debe intervenir, pero debe ser incondicional. Incondicional. Amar es una decisión. Aquí hubo una situación donde un hospital se equivocó, hermanos, y les dio intercambiado a los hijos, a las familias. Después de 6 meses se descubrió, el hospital descubrió su error y mandó traer las familias. ¿Y saben qué pasaba después de 6 meses? No querían cambiar. No querían cambiar porque era sus hijos. Las familias habían querido y amado y cuidado a ese pequeño durante 6 meses y habían decidido amarlos. Y eso es amar, hermanos, incondicional. Nosotros amamos, abrazamos y besamos a un bebé, aunque sea berrinchudo, llore todo el día y toda la noche, aunque haga lo que haga ese bebé. ¿Por qué? Porque lo amamos. Y así debe ser nuestro amor. Y especialmente con nuestro cónyuge. Tenemos acá otra pregunta que dice así: mi esposo me escucha, pero cuando le pido consejo me termina regañando. Levanten la mano, hermanos. No, ninguno, ¿verdad? Todas las hermanas quisieron agarrar a los hermanos y levantarles la mano. Gracias, hermana Merari, y gracias a los hermanos que mandaron esta muy buena pregunta. Quizás nosotros debemos aprender a escuchar y a intervenir. No debemos regañar, ¿verdad? Tampoco debemos corregir a nuestra esposa ni a gritos, ni a jalones de oreja, ni con un cinturón. No es la manera, hermanos. No es la manera. Nosotros debemos ver cómo Dios trataba a los que se equivocaban. Y quizás el que más se equivocó, hermanos, fue Pedro, ¿verdad? Y Jesús, ¿cómo lo trató? Lo hizo ver su error con acciones. Le preparó un pez, hermanos, en su fracaso allá en el mar, otra vez se va a pescar, no vuelven a tener peces, pero además ha guiado a los discípulos allá y ya regresan todos fracasados, pero a la orilla está Jesús esperándolos.
A la orilla está Jesús, hermanos, actuando. A la orilla está Jesús con un pez asado, precioso, rico. Y después tiene una conversación y le hace preguntas que lo hacen comprender al que había cometido la falta. Debemos aprender de Natán. Cuando David comete un error y lo envían a corregir, no llega con cuchillos, no llega con amenazas, no, él llega con una parábola muy suave, muy fina, que lo lleva a comprender su falta, a comprender, y quien tiene que corregir la falta es el cónyuge. También puede pasar que el esposo le diga y también se equivoque, ¿verdad? Son cosas que nosotros tenemos que aprender. En ambas preguntas, en la anterior y esta, una herramienta que a veces no usamos y que podemos usar, hermanos, si a nuestro interior no hemos podido resolverlo, buscar consejería matrimonial, nuestros pastores, o si hay algún departamento que se dedique exclusivamente a esto, pero tienen que estar de acuerdo, ambos platicar, busquemos la ayuda, podemos mejorarlo, podemos hacer mejor este matrimonio, podemos ser felices. Muchas gracias por las preguntas. Muchas gracias, mi hermano. Hay otra pregunta por acá y dice, ¿nos podrían ampliar sobre lo siguiente? ¿Por qué es más sencillo perdonar a otros hermanos que al cónyuge en los conflictos? También, bueno, esta es otra parte de la misma pregunta. En la sexualidad, ¿qué es permitido y qué no es permitido realizar como nutriente exclusivo de la pareja? Hay dos preguntas en esta misma, hermano. Ok. Vamos a contestar la primera y la segunda. Número uno, hermanos, ¿por qué es más fácil? ¿Por qué es más fácil? Es muy sencillo, hermanos, por el amor. A veces en nosotros crece un orgullo, hermanos. Y la persona que más amamos nos lastima más fuerte. Nos lastima más fuerte. Si habla mal de mí alguien que ni conozco, hermanos, normalmente no me va a importar, pero si habla mal de mí un amigo, ya cambia. Pero si habla mal de mí mi mamá y mi papá, ya cambia más. La herida cambia, ¿verdad? Bueno, entonces eso es en sentido de la herida, ¿sí? Por eso a veces se da así. Pero en realidad, hermanos, es porque también nosotros no hemos aprendido a amar a nuestro cónyuge. Creo que es más fácil perdonar a los demás porque hemos aprendido a amar al prójimo y no nos damos cuenta que nuestra esposa, que nuestro esposo no es nuestro prójimo. Somos nosotros mismos. Me encanta incluso la ley de Dios, hermanos, porque cuando habla, no harás trabajo, y ninguna de las versiones va a decir tu esposa. Dice tú, tu hija, tu hijo, y todo lo demás. Pero cuando dice tú, habla que tu esposa y tú son lo mismo. Entonces, creo que no nos hemos dado cuenta que cuando perdonamos a nuestra esposa, nos estamos perdonando nosotros mismos. Cuando mi esposa comete una falta, yo mismo la cometí también, ¿no? Ahora, esto es una cuestión que nosotros tenemos que aprender a hacer. Debo amar a mi esposa como a mí mismo. Y esa es la parte que como matrimonios nosotros tenemos que trabajar. Tenemos que tener ese amor que es incondicional, hermanos. Incondicional. Y cuando uno recibe ese amor, hermanos, no, es otra cosa, hermanos. Es una experiencia maravillosa. Si su esposa o su esposo llega a recibir el amor incondicional de parte suya, créame, va a ser feliz, va a ser feliz. En cuanto a la sexualidad, hermanos, lo permitido y lo no permitido. Si nos vamos a la Biblia, hermanos, yo simplemente les diría, lo permitido es lo que está dentro del matrimonio. Lo que está dentro del matrimonio y lo que nace del amor. ¿Sí? Es decir, creo que no podemos ahondar porque tendríamos que hacer un estudio bastante amplio, muy a fondo, en otro momento, en otro foro.
y sin que hubieran los niños que tal vez hay para poder hablar más abiertamente. Pero lo que sí quisiera decirles, hermanos, es que cuando el amor es la base de la sexualidad, eso va a cambiar la historia de todo. Ahora, si la sexualidad es solo para el placer, hermanos, entonces eso lo pierde todo. Oído a esto, hermanos. No estoy diciendo que no debemos disfrutarlo. Yo lo que estoy diciendo es que debemos disfrutarlo, pero que la base de todo esto debe de ser el amor que tenemos el uno por el otro. Si ese amor no está, hermanos, lo demás es sin sentido, sin sentido. Entonces, lo que está permitido de entrada, lo único que puedo decirle a mis hermanos que hicieron la pregunta, es lo que nace del amor. Si nace del amor, entonces es permitido. Ahora, si nació del pecado, entonces es un problema. ¿Qué nace del pecado? Cuando yo veo pornografía y quiero aplicarlo, eso es nacido del pecado, hermanos. Eso es nacido del pecado. Eso no tiene sentido, pues, ¿no? Pero lo que nace del amor, creo que para Dios es sumamente bueno, es sumamente agradable. De hecho, el consejo es, no deben de estar separados. Si se separan, dice, solo debe ser para orar y corto tiempo. Entonces, de hecho, nos dice Dios que debe haber una relación completamente estrecha en el matrimonio. Gracias, hermano ministro. Tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo alentar a una esposa que decide amar de manera condicional cuando su esposo es inconverso e indiferente al amor de él? Alguien que no conoce el evangelio, hermanos. No crean que es la primera vez que me lo preguntan o la primera vez que voy a contestar esto. Muchos hermanos tienen esposas que no son de la iglesia, o no creen en Dios, o no conocen la doctrina, o no la comparten. Y muchas hermanas tienen el mismo aspecto, ¿verdad? Muchas familias tenemos así dentro de las iglesias. Y a veces hay hermanos que se quejan conmigo y me dicen, hermano, yo llevo 20 años siendo de la iglesia y mi cónyuge, mi esposa o mi esposo, no cambia. Y yo les hago una pregunta muy fuerte, hermanos, y la pregunta es sencilla, ¿verdad? Algo debe estar pasando con el cristiano que está cerca de esa persona. No está viviendo bien el evangelio. Porque cuando un cristiano vive en un hogar y esto no impacta la vida de los demás, entonces no estamos reflejando a Jesús. No podemos prender una luz y que todo siga oscuro, hermanos. La única manera de que usted encienda un bombillo, una lámpara, y que esta no se prenda, es que no esté conectada a la energía. Y es lo mismo que pasa con un cristiano. Tenemos que evaluar algunos aspectos cúlticos y darle importancia al trabajo matrimonial. ¿Qué pasa si un esposo se va a levantar tarde, verdad? Pero yo tengo que ir al culto, pero él no cree. Yo les aconsejo, hermanos, a las hermanas, déjele la mejor comida posible. Si usted ha decidido ir al culto, es muy bueno, pero déjele un banquete que cuando se levante diga, qué esposa tengo. O sea, cosas así. El amor de ella hacia alguien inconverso o el amor de él hacia alguien inconversa es el amor que Dios tuvo para con él o para con ella y que tiene para con nosotros. Nosotros no éramos buenos y Jesús, desde el día en que nacimos, quiso tenernos en sus brazos y nosotros mucho nos negamos hasta que decidimos abrir nuestro corazón. ¿Qué debemos hacer? Seguir teniendo amor incondicional. Incondicional significa que no espero que cambie, pero debo tener la esperanza y la seguridad y la certeza de que Dios hará el cambio en ellos. Yo no debo hacer nada para cambiar a otra persona, hermanos. Yo debo vivir el evangelio a la máxima expresión como Jesucristo, pero debo esperar que solamente Jesús y solamente Jesús transforme la vida de mi cónyuge. Yo no lo puedo transformar. Ninguno de ustedes puede transformar, ni el mejor pastor, ni el mejor predicador puede transformar la vida de alguien.
el único que lo puede hacer es Jesús. Entonces, nosotros debemos mostrarle que ya tenemos a Jesús. ¿Y dónde está Jesús? ¿Y quién es Jesús? Pero debemos dejar que Jesús trabaje con ellos. Nada más, no podemos cambiarlos. Y el amor debe de ser incondicional. Y si su esposo le dice, no te amo, usted siga teniendo un amor incondicional, porque si no, dejaría de ser el amor que Dios tiene para con nosotros. Le agradecemos, mi hermano, pues por esta respuesta a la pregunta. Aquí nuestro hermano en la familia Feliciano tiene una pregunta. Lo escuchamos, hermano. Paz, hermano. Paz, hermano. Paz, hermano Feliciano. Para mí es una... No se le escucha, mi hermano. Hermano Feliciano, active su micrófono. Sí, está activo, hermano. Sí. Hermano, me gusta bastante la enseñanza. Perdón por las pausas, pero nunca, jamás en mi vida hasta este momento escucho esta enseñanza, hermano. Yo lo tomo como una psicología, hermano. Quiero hacer una pregunta porque soy sincero, hermano, delante de Dios, como también delante de ustedes. Cuando yo tengo 17, 18 años de matrimonio, quizás casi ustedes ya conocen a mis hijos, que mi primer fruto que Dios nos ha regalado con mi esposa es Esther Feliciano López, y igualmente mi varón Enoc, Bani Enoc. Entonces, le doy gracias a Dios porque aquí pues me han venido pues obstáculos en mi hogar, pero no estoy peleando con mi esposa ni ella conmigo. Hay muchas cosas, hermano, que como que si el enemigo ha querido, no sé, pero una cosa es que yo no he podido poner en práctica, hermano. Te voy a decir algo así, hermano, de que mi esposa cuando se está comiendo una galleta, se está tomando un jugo, se está comiendo algo, bebiendo algo, ella comparte conmigo. Pero yo, en mi persona, aunque ella esté a mi lado, así, en momentos de descanso, en momentos que yo pueda estar cerca de ella, yo estoy comiendo algo. Cuando siento, y ya lo he terminado, hermano, y no conviví con ella. Para mí, estoy siendo bien, según yo, pero como yo casi nunca fui enseñado en eso, hermano, pero no es de que yo esté peleando con ella,
No es de que yo esté pensando mal en ella. Ahora, sin pregunta para ustedes, quiero que me ayuden, hermano. ¿Estoy haciendo bien o estoy haciendo un daño? Y hay otras cosas, hermano, pero siento que el tiempo es breve y es lo único que quiero preguntar. Y ante todo quiero decir que sí, mi esposa, hermano, a ver, sentía razón de que mi esposa es, ahorita lo digo, y te lo he dicho, te lo he dicho, te lo digo, pero mi esposa es una dulzura. Gracias, hermanos, por la pregunta y la sinceridad y la experiencia. Lo que usted dice de ella es que es una gran mujer, es extraordinariamente buena. Eso significa que ella ha tenido con usted amor incondicional. Este es el efecto. O sea, nos sentimos amados pese a que no le damos galleta ni refresco. Aquí el asunto, hermanos, es no si lo estamos haciendo bien, sino cómo lo podemos hacer mejor. Aquí, por ejemplo, con este asunto en particular, y si alguien más está viviendo algo parecido, no necesariamente esto, lo que hay que hacer, hermanos, es a donde esté. Si usted se come una galleta en el trabajo, la primer galleta, guárdela. Antes de comer usted, guárdela. Haga un hábito de eso. Guárdela para ella y cuando regrese a casa no le traiga rosas, tráigale la galleta y dígale, mira, sabes que me gustan comérmelas, pero decidí guardártela. Y créame que eso a ella le va a servir mucho, porque le va a dar muestra de que su amor es incondicional, ¿sí? Le va a dar evidencia. Pregúntele a ella si le gustaría que le compartiera y cuando ella le conteste, seguramente es claro que sí. Entonces, usted tiene que aprender a atender eso. La pregunta no tendría que ser más conmigo, sino que cada cónyuge debería preguntarle a su esposa o a su esposo, oye, cuando hago esto, ¿te gusta o no te gusta? Y entonces el cónyuge decirle, no, dame galletas, a mí me gustan las galletas, me gusta el jugo. Y entonces uno hacerse de ese nuevo hábito de compartir primero. Es decir, no es solo para que nos demos cuenta en qué hemos fallado, sino cómo podemos hacer mejor nuestro matrimonio y hacer que nuestra esposa diga lo que el esposo está diciendo ahora. Es que él es el hombre maravilloso de este matrimonio. Ah, qué bonito fuera que todas las hermanas dijeran eso, ¿verdad? Pero si nos hacemos un examen a conciencia, probablemente la mayoría de las hermanas dirían, bueno, lo amo. Y hasta ahí, ¿verdad? Entonces, tendríamos que aprender nosotros a ser esposos y esposas de tal forma que nuestro cónyuge diga, es que me ama, simplemente lo da todo por mí. Y debe ser en ambos sentidos. Gracias, hermano, por la pregunta también. Dios les bendiga. Muchas gracias, mis hermanos, por esta pregunta. Si alguien más, tenemos espacio para una pregunta más, porque el tiempo, pues, así nos los permite. Si alguien más tuviera alguna pregunta, pues, levante la mano. Bueno, tenemos una pregunta acá, en la que veo, su hermano Abdías González. Entonces, le permitimos el espacio. Bien, paz hermanos, bueno, no estoy casado, ¿verdad? Pero decía que una de las formas del amor se expresa de muchas maneras, de diferentes formas. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en una pareja la esposa expresa su amor de cierta manera? Y a veces puede ser que el esposo no lo logre ver. Y él espera que su esposa le exprese el amor de una manera determinada, pero obviamente la esposa está expresando su amor en su manera. Y entonces el esposo, sería correcto que el esposo le diga cómo quiere que le exprese el amor, porque ella no se lo va a saber, no lo pueden saber así. No sé si me di a entender. Ok, muy bien. Me da muchísimo gusto de entrada, hermano Abdías, que haya jóvenes y que todavía estén aprendiendo. Es más, los niños que estaban ahí aprendiendo del matrimonio, me da muchísimo gusto por esto que está pasando. La pregunta es extraordinariamente buena y atinada. Mi esposa me puede mostrar amor preparándome unos ricos chilaquiles, unos ricos tamales, un rico mole, pero yo estoy a dieta, ¿verdad? Ese es el asunto. O sea, ¿cómo me puede expresar amor así? Es sencillo. Un niño que crece en Estados Unidos aprende a hablar en inglés. Un niño que crece en México aprende a hablar español.
Un niño que crece en Brasil aprende a hablar portugués. El problema aquí es que no hemos sabido preguntar y no hemos sabido ver lo que no se ha dicho. Si yo le preparo algo a mi esposo, ¿sí?, los chilaquiles con mucho picante, pero él no se los come o no los disfrutó, yo tengo que aprender eso, a escuchar lo que no me dijo también. Y tengo que preguntarle, ¿te gusta que pique? No, entonces ya, no le vuelvo a dar picante, ¿verdad? ¿Te gusta que pique? Sí, bueno, entonces le pongo más picante y hasta que me diga basta. Es decir, nosotros tendríamos que explorar cada matrimonio. Cuando tú te cases, tu esposa, tú tienes que aprender a conocerla. Estás en un lugar nuevo y tienes que aprender qué lenguaje usa ella. Y ella tiene que aprender qué lenguaje usas tú. Los recién casados tienen que aprender qué lenguaje usa ella y qué lenguaje usa él. El esposo debe decirle, a mí me gusta que me muestres amor así. Y la esposa debe decirle, a mí me gusta que me muestres el amor así. Así me gusta que me lo muestres, ¿sí? Entonces, ahora, a veces nos gustan los actos externos, ¿sí? Pero los actos internos son más importantes. A la mayoría de las hermanas les va a gustar que si hay coche, les abran la puerta del coche. Claro que me gusta, sí. Pero lo que sería más necesario es que cuando se sientan frágiles, tengan a alguien que los abrace y les diga, no estás sola, yo te voy a apoyar, yo te voy a ayudar, yo te sostengo, porque yo soy tu pierna derecha, yo soy tu brazo izquierdo, yo soy quien te ayuda. Esas son expresiones de amor al interior que son más importantes y aunque no menosprecio las exteriores, son menos esenciales, pues, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que hacer? Escuchar. Yo le puedo manifestar mi amor de una forma, pero si a él o a ella no le gusta, entonces tengo que aprender a cambiar mis manifestaciones del amor. Gracias. Bien, agradecemos, hermano, por el tiempo de las preguntas y agradecemos por tomarnos en cuenta para moderarlas. Queremos finalizar en este verso que dice en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Dice, y sobre todas estas cosas vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Gracias, hermanos. Bendiciones. Gracias, hermano Elías, hermana Merari, muchas gracias por el tiempo y por la ayuda en las preguntas. Dios les bendiga a ustedes también. Pues hermanos, pues para nosotros ha sido una gran bendición poder escuchar estos consejos y pues agradecemos la participación de cada uno de ustedes. Agradecemos la participación de nuestro hermano presidente, nuestro hermano Herbert Meneses y su querida esposa, nuestra hermana Hilda, nuestro hermano Josué Urizar y nuestra hermana Natalie. Pues nos dio mucho gusto que poder contar con ustedes. De igual manera, pues agradecemos a nuestro hermano pastor, nuestro hermano Samuel. Muchísimas gracias, hermano. Nuestra hermana Delia, perdón, hermana. Muchas gracias, pues para nosotros ha sido un gran gusto poder escucharles y sobre todo pues ir alimentando nuestro matrimonio. Como matrimonios pues tenemos muchos desafíos, muchos retos y pues lo que nos ayuda es poder llevar a cabo cada uno de estos consejos que en este día hemos recibido y pues el Señor les bendiga y a nuestros hermanos, a los grupos, a las familias que se conectaron en esta mañana, pues que el Señor les bendiga y pues los invitamos para que podamos estar conectados durante el día de hoy. Y le dejo el tiempo a mi amado esposo, nuestro hermano Antonio. Mis hermanos, estamos muy contentos de esta actividad. Aún nos faltan 2 conferencias más. Para las 3:15, las 2:45 de la tarde, daremos inicio a la segunda conferencia matrimonial. Tendremos también un preludio musical de 15 minutos y luego nuestro hermano Remigio y nuestra hermana Sandra Cucheva estarán dándole la apertura a la actividad.
En la alabanza tendremos a nuestro hermano copastor Nicolás Zum y a nuestra hermana Antonia Quiche. También, hermanos, tenemos una participación especial de nuestro hermano copastor de la iglesia Imulúa, nuestro hermano Juan Pons y nuestra hermana Lourdes Mazariegos. Así también el expositor será nuestro hermano ministro Francisco Lux, a quien tenemos como expositor invitado. El tema, hermanos, a compartir en la parte tarde será cómo encontrar paz en mi relación. Nuestro hermano ministro Francisco Lux será el expositor, así que no se pierdan esta segunda conferencia, mis hermanos, para que todos podamos estar conectados. La asistencia ha sido muy bonita y quiero decirles, queremos premiar su participación. A todos los matrimonios que están aquí presentes, quiero comentarles de que queremos premiar a 2 matrimonios para llevarlos a cenar, a que tengan una cena solamente ellos 2, hermanos, en un restaurante. Si son de aquí de San Sebastián, pues deseamos que esa cena pueda ser aquí en el restaurante de la Hacienda, que está a la salida del municipio. Y si no fuesen de la localidad, hermanos, pues queremos premiarles en algún otro restaurante que le pueda quedar cerca a ustedes. ¿Cómo será esta premiación? Pues tendremos dinámicas en las siguientes 2 conferencias, algunas dinámicas, tendremos algunas formas en las que estaremos sorteando estas cenas, hermanos, y pues esperamos en Dios de que usted sea el afortunado ganador y que pueda ir junto a su esposa y disfrutar una deliciosa cena y una noche donde puedan reafirmar ese voto matrimonial, mis hermanos. Ha sido para nosotros pues de mucha alegría, muy agradecidos con todos los participantes en el programa. Vamos a quedar despedidos con una oración y los esperamos en la parte tarde. Vamos a inclinar nuestro rostro y agradecerle a nuestro Dios esta actividad. Bendito Padre del cielo, estamos muy contentos y agradecidos contigo también, porque sabemos que eres tú el que haces posible todo. Muchas gracias, amado Dios. Nos amas y nos lo expresas también permitiendo de que estas actividades pues se lleven a cabo. Hemos escuchado el consejo de tu palabra, hemos escuchado orientaciones. Algunas de ellas nos confrontan y nos demuestran de que hay muchas cosas que tenemos que cambiar en nuestra relación. Pues oramos para que también nos perdones si hemos sido esposos descuidados. Perdónanos si en algún momento como cónyuges en nuestro matrimonio no hemos sabido atender de una manera correcta. Pero deseamos hacer las cosas mejores, Señor. Deseamos ser más cariñosos, más amorosos, más comprensivos, más atentos. Y oramos para que seas tú quien nos des la sabiduría siempre para lograrlo. Bendice a todos los matrimonios que están aquí presentes. Conocerás también sus luchas. Personalmente han de tener sus desafíos, pero sabemos de que en ti encontramos respuestas. En ti encontramos esa luz que necesitamos para poder seguir avanzando. A nuestros hermanos que en algún momento están recibiendo esta conferencia, quizás no tengan a su esposa cerca o quizás no tengan a su esposo al lado, Señor, porque quizás hayan tenido que emigrar a otro lugar para trabajar o por alguna otra razón estén solos. Oh ven, Señor, pues seas tú quien les abraces, seas tú quien les ayudes, amado Padre, pero permite que todas estas actividades y estas conferencias pues sigan, oh ven, Señor, edificando nuestras vidas, sigan fortaleciendo a las familias. Bendice también a los expositores que hoy pues compartieron con nosotros. Sin duda alguna apartaron este tiempo para poder hacerlo. Oramos para que seas tú quien les compenses grandemente, pues sabemos, oh buen Señor, de que pues ante ti no hay nada que pase desapercibido sin que tú recompenses como lo sabes hacer.
Oramos por la familia de nuestro hermano Samuel y nuestra hermana Delia. Oramos por sus hijos, por el ministerio que les toca, oh buen Señor, cubrir. Pues sígueles, oh buen Señor, ayudando y respaldando. Síguelos usando como los usaste en esta mañana y que han sido de gran bendición para nosotros. Bendice también a nuestro hermano Josué, a nuestra hermana Natalie. Gracias, oh buen Señor, porque la aportación en esta actividad, pues le ha dado realce a esta actividad, Señor. Pedimos bendición para con ellos. Al igual a nuestro hermano presidente de esta directiva de distrito, nuestro hermano Herbert y nuestra hermana Hilda, pues tú les corones de tus favores y misericordias. Bendito Dios, pues son favores que venimos a rogarte y a suplicarte y agradecerte también, valiéndonos en el poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. A ti, a Él, la honra, la gloria sean por siempre. Amén. Reciban esta bendición, mis hermanos. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Mis amados hermanos, que la paz de Dios sea con ustedes, hermanos. Gracias, hermanos. Un saludo de paz a los grupos, a las misiones, a las familias que tuvieron algunos invitados en sus hogares, a todos los que se pudieron conectar, a nuestro hermano Abdías allá en Cruzadero. Paz, hermano Abdías. Paz, hermano pastor. Bendiciones para todos. Paz, hermano, Dios los bendiga. Claro, gracias, Marcos. Paz, hermano Samuel. Paz, hermano José. Paz, hermano ministro. Paz, hermano Juan Rivera. Paz, hermano Josué. Paz, hermano Samuel. Hermanos, gusto saludarles. Señor los bendiga. Paz, hermano Marcos. Hermano Josué. Hermano pastor. Puedes saludar. Hermano pastor. Paz, hermano Samuel. Hermano